Gracias, vamos a orar para empezar con el tema. Padre bendito, Señor, no queremos justificarnos, Señor, ni queremos solapar el pecado. El pecado es pecado, Señor, y la paga del pecado es muerte, Señor. Tú ya nos has mostrado, Señor, cuál es el camino, Señor. Pero tú has dicho, Señor, que es mejor toparse con una osa, Señor, defendiendo a sus crías, Señor, que con una persona empecinada, queriendo y obstinándose en el pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control. Ciertamente de todo se aprende, de todas las cosas tú nos enseñas, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tú tomes el control, que no sea la carne de uno la que actúe, sino que sea tu Espíritu el que nos enseñe, Señor, en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito, porque tú has dicho, Señor, que tú eres amor, pero si no amamos al que está al lado nuestro, que lo vemos, ¿cómo podemos decir que amamos al que no vemos, que eres tú, Señor? Ayúdanos, Señor, a que el enemigo tampoco nos tiente y no nos demos cuenta, Padre. Toma tú el control, Señor, a que nosotros podamos dar un ejemplo, Señor. Que podamos dar un ejemplo, Señor, a los que nos están rodeando y que no a causa de nuestro testimonio, Señor, muchos se vean afectados, Padre. Toma tú el control, Señor, a obedecer, Señor, los mandamientos. Si faltamos con uno, nos hacemos transgresores de toda la ley, Señor. Que seas tú el que hable, Señor, y que seas tú, Señor, el que tome el control. Solamente te pido ello, Señor. Bendice a mis hermanos, a Raúl, a Mike. Habla, Señor, el que yo sí te pido que el Espíritu hable en cada uno de ellos, Señor. Redarguye en cada uno de ellos, Señor, y tráeles a la memoria, Señor, de donde tú ya los habías llamado, Padre. Protégelos y ayúdalos, Señor. Tú sabes hacer las cosas, yo no. Solamente te pido que tú tomes el control de cada uno de ellos. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir el libro de Segunda de Samuel. No, estoy bien, Gaby, gracias. Segunda de Samuel 24. Me voy a tomar tanto café. Amén. Amén. Vamos a leer del 1 al 15, Segunda de Samuel. ¿Del 1 al 15? Ajá. 24. Ajá, 24 del 1 al 15. Amén. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército, que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon a Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Josí, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba.
Después de que hubieran recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga. Vino pues Gad a David, y se le hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Sigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Fíjense, aquí David dice que hizo un censo. Un censo es aquellas personas que están a su cargo, personas que pueden pelear a la guerra. Mas sin en cambio dice que hubo un varón que le preguntó: ¿para qué lo haces? David de alguna manera quería sentirse poderoso, quería saber con cuánta gente había. Mas sin en cambio el espíritu redarguyó. Al pasar el tiempo el espíritu redarguyó en él y le dijo a Jehová: esto me es gravoso a mí, este pecado es causa de mí. ¿Qué tendré que hacer ahora? Y el profeta de Dios dice que uno de sus profetas, por eso yo les digo, un hombre contaminado no puede venir a exhortarlos. Dios no puede sacar a alguien inmundo para que otro inmundo también sea corregido. Eso es ilógico. Dios siempre utiliza a las personas cuando están en sus cosas, no en otras cosas. Y dice que envió a una persona y le dijo: tienes 3 cosas por hacer. O que te persigan por 7 años, o que pases hambre, o que lleguen pestes. Escoge tú. Y dijo David: es mejor caer en manos de Jehová, porque Él es misericordioso. Escojo la última. Y cayeron las pestes de Jehová. Pero ustedes, ¿por qué creen que se enojó Dios con David? ¿Por qué piensan que se enojó Dios con David? ¿Por qué piensan ustedes? Ay, ¿Nadie? no. A ver si con esto queda un poquito más claro. Números 1. Ah, números 1. Ajá. Pensé que me estaba diciendo números 1. Estás buscando los unos. Qué bárbaro. Números 1. Ángel, deja ahí. Del 1 al 4. ¿Quién podría leerlo? Amén. Tabernáculo de reunión. En el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba,
Todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú, Aarón, por tus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Aquí dice que Dios permitía el censo. Dios le estaba dando luz verde al pueblo a que censaran la tierra. Entonces, ¿por qué a David le pesó en su corazón? Porque él lo censó, ¿no? Pero Dios lo había permitido. ¿Ustedes por qué creen, hermana Mayeli? ¿Cómo? O sea, ¿Por qué le pesó? ¿A quién? ¿A David? A David le pesó. Y ¿Haber dijo que había censado al pecado. pueblo? Que había pecado. ¿Ustedes por qué creen? Rafa. Fer. Porque tenía que excluir. O sea, tenía que censar al pueblo de Israel. Y le pesó porque me imagino que al decir censar al pueblo de Israel, aquel que no estuviera conforme a Jehová, pues no lo contaba, o no sé. O sea, pudo haber sido por eso. No había una orden como tal. Porque aquí en el número de números, bueno, en el libro de números, dice que Jehová les iba a decir quiénes iban a ser. Ajá, o sea, a quiénes iba a excluir y a quiénes no. Por eso le pesó, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que, ajá? Porque yo me imagino que al hacer él el censo y el hecho de que Jehová le dijera, pues, o sea, yo te estoy mandando a que hagas el censo, pero también yo te voy a decir quiénes sí y quiénes no, o sea, a quiénes él iba a excluir. Precisamente algo que nosotros tenemos que entender es que el Señor nos da las órdenes a su debido tiempo. Y aquí lo que pasó con este hombre era que nadie se lo había mandado. No estaban en guerra. No había una manera por qué estar contando. Mas sin en cambio este hombre quiso confiar en su fortaleza de sus ejércitos. Si ustedes se dan cuenta, Dios no se basta de muchas gentes para derrotar pueblos. Él siempre que decía, ¿cuántos hombres hay? Tantos. Ah, llévate a la mitad a pelear nada más. Y con la mitad ganaban, siendo que los demás eran bastantes. Pero aquí David está actuando por su propia carne, está actuando por su propia concupiscencia. No se sujetaba a lo que Dios estaba dando, sino que él decía, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos tengo? Queriéndome sentir quizá grande. A veces en las iglesias piensan muchos que por sus riquezas o porque tienen dinero son más bendecidos unos que otros. ¿Ustedes creen que en realidad la bendición de Dios se mide en las riquezas que tienen? Vamos a suponer, a un hermano tiene una camioneta grande o tiene muchos carros o una casa muy grande. El hermano es más querido por Dios que a lo mejor yo que todavía no tengo una casa como tal. Entonces, ¿en qué radica ello? ¿En qué radica la bendición de Dios? No obediencia. Dentro de estos mandamientos. No obediencia. Si yo les digo que Satanás entró en David, ¿me creerían? Sí. ¿Por qué No razón? obedeció. Porque desobedeció. ¿Ustedes qué piensan si yo les digo que Satanás entró en David? Por el hecho de hacer el censo. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon a Aroer, al sur de la ciudad. ¿Qué? ¿Primera? Primera de Crónicas 21, perdón. Es la primera vez que se menciona el nombre de Satanás en el Antiguo Testamento, aquí en esta escritura. Fíjense por qué sencilla razón se enojó Dios, 21, Dios con David, y David le pasó en su corazón.
y no se dio cuenta. Amén. Dice el 1, pero Satanás, otra vez, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, informándome sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Es la misma escritura. Son las crónicas de los reyes. No lo menciona en el libro que leímos ahorita, pero sí lo menciona en crónicas. ¿Por qué se enojó Jehová con él? Porque Satanás entró en David. Y a lo mejor David no se dio cuenta. Pero precisamente entró en eso, en esa vanagloria. En no darle la gloria a Dios, sino en sentirse poderoso por sus medios. Y uno no se da cuenta. ¿Se acuerdan del pastor que se fue a un avión y que llevaba una bomba? Osmar. Yo no sé cómo se llama, Osmar. Diosmar. Diosmar. ¿Fue enviado por Dios? No. Él iba a predicar. Dice que Dios lo mandó con una bomba, según, porque no era ni una bomba, era una lata de Jumex. Creo que trajeron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Fíjense, aquí David dice que su obra se haga. Por eso yo te digo, un hermano que está en pecado no puede ser utilizado. Jamás. Jamás puede ser utilizado. Aquí leíamos que a David no fue un pecador el que le llamó la atención, ni que le dijo, ¿cuál de estas 3 cosas quieres? Fue un enviado de Dios. ¿Y tú crees que un enviado de Dios está contaminado? Si no, no sería Dios, porque Él es santo. Por eso tenemos que estar muy atentos, hermanos. Muy atentos en quién te está dando instrucciones, quién te está exhortando, quién te está invitando. Porque quizá, así como a David, que no se dio cuenta que Satanás había entrado en él, también en ese hermano ha entrado. Por eso no solapamos el pecado. Nunca lo vamos a solapar. Porque el pecado te puede llevar a la muerte. Y dice que envió a una persona y le dijo, tienes 3 cosas por hacer. O que te persigan por 7 años, o que pases hambre, o que lleguen pestes. Escoge tú. Y dijo David, es mejor caer en manos de Jehová, porque Él es misericordioso. Escojo la última. Y cayeron las pestes de Jehová. Pero ustedes, ¿por qué creen que se enojó Dios con David? ¿Por qué piensan que se enojó Dios con David? ¿Por qué piensan ustedes? Un hermano, no seas idólatra cuando tú tienes idolatría o eres obstinado. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que uno esté muy atento en quién te está predicando? ¿Quién les dice, no, yo traigo a Satanás adentro? ¿Qué? ¿Traigo a Jesús? O sea que siendo David rey, aún podría utilizar hasta los mismos ancianos. Utilizó a David. Y David era el rey, precisamente. Yo traigo mis peces aquí. Y aquí ¿quién me dice que no te traigo el diablo adentro? Y te puedo predicar bien. Te puedo endulzar el oído. Pero te voy a decir una cosa. Jesucristo es el Señor. Jesucristo me ha enseñado que los mandamientos se tienen que cumplir. Porque Él vino a cumplirlos, no a abrogarlos. Aquel hermano que te está incitando a decir algo y no está sujetándose a los mandamientos por uno que falte, ya faltó con todos. Y yo no sé qué espíritu pueda traer este hermano, porque no se está sujetando a lo que Dios dijo. David no se sujetó y quiso sentir su gloria en su ejército que tenía. Satanás entró en ello, quisiera su debilidad. Y hubo un hombre que le dijo, ¿para qué lo haces? Dios dice en Corintios 10, juntamente con la tentación, Él te va a dar la salida. Aquí le estaba dando a David la salida. Le dijo, ¿para qué lo estás haciendo? Le estaba advirtiendo.
Y él no quiso entender. Desafortunadamente, el ego, el servicio, la vanagloria. Yo valgo más porque a mí me jalan más en jóvenes. No jalan a Edgar. A Jacqueline, ya, tiene más años que yo y me paran más a mí. La vanagloria. La vanagloria puede entrar en uno. Yo por eso les digo, hermanos, yo ya no doy el mensaje. Jacqueline, da el mensaje de jóvenes. Porque Arturo una vez me dijo, tú Isra, tú porque tú traes salida al grupo de jóvenes. No, discúlpame, yo nunca he sido llamado para ello. A mí nunca me ha dicho el pastor, tú eres líder de jóvenes. No. ¿Sabes qué? Adiós. Cuido lo que me ha dado el Señor, los ministerios que me ha dado. Fer. Porque tenía que excluir, o sea, tenía que censar al pueblo de Israel, y le pesó porque me imagino que al decir censar al pueblo de Israel, aquel que Permitía el censo. No fue el censo como tal lo malo. Es algo que el Señor mandó. Lo malo es que David quiso sentirse poderoso por sus propias fuerzas. Y hay un hombre, también otro ejemplo de otro hombre y de otro rey, en el cual dijo en su palacio, mira todo lo que he hecho, toda esta ciudad es mía. Y el Señor tuvo que humillarlo hasta comer hierba como los bueyes. Acompáñame al libro de Daniel 4. Yo le doy gloria a Dios porque esa escritura no la tenía, hermanos. La olvidó omitir, la de Satanás. Y en mi interior le dije, Señora, precisamente algo que nosotros tenemos que entender es que el Señor nos da las órdenes a su debido tiempo. Y aquí lo que pasó con este hombre era Daniel 4. ¿Sí saben de qué rey estoy hablando? 4:29. Fíjense con qué arrogancia habló este rey. Daniel 4:29. No, espera, Fer. Él siempre que decía, ¿cuántos hombres hay? Tantos. Ah, llévate a la mitad a pelear nada más. Y con la mitad ganaban. Siendo que los demás eran bastantes. Pero aquí David está actuando. Es que me llama la atención porque hasta el último David dice, porque he hecho muy locamente. Así dice. Entonces, Actuado muy locamente. sí, por eso. Quizá grande. A veces en las iglesias piensan muchos que por sus riquezas o porque tienen dinero son más bendecidos. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. No solapó el pecado. Siendo el rey, no solapó el pecado. A Dios no le hubiera costado nada decir, a ver, voy a mandar un mensajero de Dios. Recapacita, Nabucodonosor, no es con tus fuerzas. Pero Dios no te va a quitar el reino, sino que para que tú lo pienses. Dios ya te perdonó. No, dice, y vas a estar sufriendo. Tienes que sufrir a causa de tu pecado, para que te des cuenta y escarmientes. Si no duele, hermanos, no sirve. Si no duele, no sirve. La hermana fue lo que te dijo hace rato. Tengo que hablar. ¿Qué le dije?
lo que se le dijo, lo que está diciendo Isra ahorita, a lo mejor en otras palabras, pero precisamente la hermana le Para que decía a no podamos Rafa, solapar lo que ha estado pasando. No. y de alguna otra forma tiene que hablar, y aun cuando duela, y duela delante de toda la iglesia, no tiene que solaparlo, y es lo que yo le había venido diciendo, tú tienes que hablarlo, y Pues sí, porque yo le dije al hermano Rafa, hasta coraje da, y me da coraje con usted mismo, porque me da coraje el ver que porque usted se calle, pues yo puedo pensar, el que calla otorga, ¿no? Como, y el que está mal, y el que está dando mal testimonio es él, sí, no aquel que cuando está hay haciendo el personas pecado. que están mal y tienen el cinismo de estar alabando al A Dios. Señor, ¿no? Continúa con el... Fíjense, No, o sea, por eso le digo, o sea, eso que yo le No, dije claro. a usted, ¿saben ¿no? qué es lo que pasa cuando alguien inmundamente hace las cosas de Dios? ¿Saben qué es lo que pasa? Se les quita lo que tienen. A Nabucodonosor se le dijo, se te va a quitar tu reinado. ¿A quién cree, hermana, que se lo dio? El reinado de Nabucodonosor. ¿A quién? ¿A quién se lo dio? ¿A quién le dio el reinado de Nabucodonosor? Porque aquí leímos en la escritura que dice, y tu reinado se te va a quitar, hasta que no reconozcas quién es Dios. 7 tiempos van a pasar, 7 años. O sea, él, ¿no? ¿A quién? ¿Pero quién se lo quitó a Nabucodonosor para dárselo a quién? A Daniel, no fue a Daniel. No, A él mismo. a su hijo. Ah, Acompáñame al libro de Daniel 5. Lean con atención esto. ¿Qué pasa cuando alguien utiliza las cosas del Señor inmundamente? ¿Qué es lo que comentaba la hermana Mayeli? El estar en un ministerio cuando tú estás contaminado. ¿Qué es lo que te puede llegar a pasar? Daniel 5. Vamos a leer del 1 al 5. Los ojos que abre la hermana así, Es que el Señor me sorprende cómo confirma. sí, porque es lo que estaba hablando el hermano hace rato. Fíjense, Belsasar es el hijo de Nabucodonosor. Aquí ya se lo había quitado. Ya estaba entre los bueyes comiendo pues todo lo que comen ellos, ¿no? Las uñas eran más largas que las mías, ni tan largas las mías. Eran como de águila. Imagínate, te imaginas, o sea, es que hace rato me estaba acordando, me vi las uñas cuando vi lo de Nabucodonosor y dije, Y me las fui a no, cortar. pues no me las dije, para que vean que eran más largas que las mías aún. Así me las dejo. Fíjense lo que dice, vamos a leer primero del 1 al 5 y después de que terminemos el 5 leemos el 13, nos brincamos al 13. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense, ya es idolatría. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Nos vamos a brincar al 13 y el 23. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti, puedes darme interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones serán para ti y da tus recompensas a otros,
Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, Dios de Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblan y tiemblan delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuanto su corazón se ensoberdeció y su espíritu se endureció, fíjense, en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como el buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el rey de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoverdecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa? Y tú, y tus grandes, tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, vamos a leer todo. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contra Dios tu reino, contó Dios tu reino y le has puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. ¿Qué pasó? Al Señor le encanijó que haya agarrado los vasos de oro que había sacado su padre Nabucodonosor para las cosas de Dios. Un hermano está en pecado y está alabando al Señor. Un hermano está en pecado y está sirviendo al Señor. El Señor va a dar su pago. El Señor le va a dar su pago. Así como a Belsasar. A este hombre lo tuvo que matar por causa de que tomó las cosas de Dios impuramente, en cosas que no le correspondían. ¿No le pasó lo mismo a su padre por obstinado? ¿No le pasó lo mismo a David por obstinado y creer que su poder era en ello? ¿No le pasó lo mismo a Nabucodonosor por decir todo lo que he construido? ¿No le pasará a los hermanos que están en pecado y están sirviendo a Dios? ¡Qué bonito alaba, Señor! ¡Qué bonito alaba este hombre! Pero está en pecado. Pero se lo voy a solapar. Le voy a solapar el pecado. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. A ver, ¿quién la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor. El reino que comiera como los bueyes, pasto, sino tuvo que humillarlo, decir que te duela, para que reconozcas tu pecado. Por eso yo les digo, no solapamos al pecado. Pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No solapó el pecado. Siendo el rey, no solapó el pecado. A Dios no le hubiera costado nada decir, a ver, voy a mandar un mensajero de Dios. ¿Fue como Dios? No fue como Dios. Y a causa de ese pecado tuvo que perecer y es consecuencia que nosotros mismos estamos arrastrando. La paga del pecado es muerte. No te lo voy a solapar. Nunca. Tiene que haber compromiso, hermanos. Así como somos buenos para pedirle cada noche al Señor, ayúdame, dame riquezas, dame esto, dame lo otro. Pero el Señor dice, ayúdame a mí también. Cumple mi palabra. Haz lo que yo te digo, no solapes al pecado. El pecado es pecado, aquí y en China. Aquí y en China es pecado. ¿Cómo quieres que te hable? Si una, y dos,
y 3 veces estás haciendo el mismo pecado. Ya te hablé y te dije, estás mal. Y aun cuando duela, y duela delante de toda la iglesia, no tiene que solaparlo. Y es lo que yo le había venido diciendo. Tú tienes que hablarlo. Y Pues sí, porque yo... No se preocupa por sus congregantes y si quiere les llama la atención fuertemente, ¿por qué no quiere que se pierdan? Porque si ahorita morimos, ¿a dónde vamos? Porque solapaste el pecado. Por solapar el pecado, vete al infierno. ¿Sabes de qué está lleno el infierno? De puras personas que quieren hacer cosas buenas, pero nunca las hicieron. Al Señor no le importa eso. Lo que quiere es cumple los mandamientos. No faltes con ninguno de ellos. Los pretextos son inmundicia ante las cosas de Dios. Por eso aquellos que tenemos ministerios, hermanos, cuídenlos, porque si el día de mañana la hermana Mayeli la sacan de la danza, hermana Mayeli, usted ya no va a volver a entrar a la danza. Reinado de Nabucodonosor. ¿a quién? ¿A quién se lo dio? ¿A quién le dio el reinado de Nabucodonosor? Porque aquí leímos en la escritura que dice, y tu reinado se te va a quitar, hasta que no reconozcas quién es Dios. 7 tiempos van a pasar, 7 años. O sea, él, ¿no? ¿A quién? ¿Pero quién se lo quitó a Nabucodonosor para dárselo a quién? A Daniel, no fue a Daniel. No, A él mismo. a su hijo. Ah, sí. Ah, sí. Acompáñame al libro de Daniel 5. Lean con atención esto. ¿Qué pasa cuando alguien utiliza las cosas del Señor inmundamente? ¿Qué es lo que comentaba la hermana Mayeli? El estar en un ministerio cuando tú estás contaminado. ¿Qué es lo que te puede llegar a pasar? Daniel 5. Vamos a leer del 1 al 5. Los ojos que hace la hermana así de- Es que el Señor me... Si quieres hacerlo por segunda vez. Vuelve a retomar tus ministerios. Vuelve a agarrarlos. Dice que Él te va a morder en el calcañar. Pero tú mira, le vas a pisar la cabeza. ¿Y sabes cómo se la pisas? Sirviendo. Que aunque tenga 1000 problemas, como dice la alabanza, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque vea que los hermanos están mal, no me importa a ellos. Yo sé que el Señor les va a dar su pago. Y así como lo hizo con este hombre por agarrar las cosas contaminadas de Dios, Dios lo mató. El 13, nos brincamos al 13. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense, ya es idolatría. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Nos vamos a brincar al 13 y el 23. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti, puedes darme interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones serán para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, Dios de Nabucodonosor tu padre,
el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblan y tiemblan delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuanto su corazón se ensoberdeció y su espíritu se endureció, fíjense, en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como el buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el rey de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoverdecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa? Y tú, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, vamos a leer todo. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contra Dios tu reino, contó Dios tu reino y le has puesto fin. Tekel, pesado ha sido su embalanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. ¿Qué pasó? Al Señor le encanijó que haya agarrado los vasos de oro que había sacado su padre Nabucodonosor para las cosas de Dios. Un hermano está en pecado y está alabando al Señor. Un hermano está en pecado y está sirviendo al Señor. El Señor va a dar su pago. El Señor le va a dar su pago. Así como a Belsasar. A este hombre lo tuvo que matar. Ahorita estoy pensando eso. Precisamente yo llevaba varias semanas pensando, preguntándole al Señor, ¿por qué en mí no hay lenguas? ¿Por qué en mí no hay sueños? ¿Por qué en mí no hay...? Y precisamente ahorita me llena de escozor sentir que a lo mejor no soy digno. ¿Y qué es lo que te separa? No lo sé, me esfuerzo por hacer las cosas que Él quiere, pero en algo estoy fallando y no lo sé precisamente. Dice que en lo poco, para la gloria de mi majestad, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino que comiera como los bueyes, pasto, sino tuvo que humillarlo, decir que te duela, para que reconozcas tu pecado. Por eso yo les digo, no solapamos al pecado. Pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No solapó el pecado. Siendo el rey, no solapó el pecado. A Dios no le hubiera costado nada decir, a ver, voy a mandar un mensajero de Dios. ¿Fue como Dios? No fue como Dios, y a causa de ese pecado tuvo que perecer, y es consecuencia que nosotros mismos estamos arrastrando. La paga del pecado es muerte. No te lo voy a utilizar porque a lo mejor tienes el cuerpo medio gordo y grande, y yo sé que es para el Señor. Y así como los vasos fueron contaminados, a mí me da temor que si por mi culpa las cosas salgan mal en la alabanza, porque con mis manos inmundas toqué los instrumentos. Pero en lo poquito, Fer, en lo poquito te pide que seas fiel. Y si no lo... Aquí en China es pecado. ¿Cómo quieres que te hable? Si una, y dos, y tres veces estás haciendo el mismo pecado. Ya te hablé y te dije, estás mal. Y aun cuando duela,
y duela delante de toda la iglesia, no tiene que solaparlo. Y es lo que yo le había venido diciendo. Tú tienes que hablarlo. Y Pues sí, porque yo... No se preocupa por sus congregantes y si quiere les llama la atención fuertemente, ¿por qué no quiere que se pierdan? Porque si ahorita morimos, ¿a dónde vamos? Porque solapaste el pecado. Por solapar el pecado, vete al infierno. ¿Sabes de qué está lleno el infierno? De puras personas que quieren hacer cosas buenas, pero nunca las hicieron. Al Señor no le importa eso. Lo que quiere es, cumple los mandamientos. No faltes con ninguno de ellos. Los pretextos son inmundicia ante las cosas de Dios. Por eso aquellos que tenemos ministerios, hermanos, cuídenlos, cuídenlos, porque si el día de mañana la hermana Mayeli la sacan de la danza, hermana Mayeli, usted ya no va a volver a entrar a la danza. Reinado de Nabucodonosor. ¿a quién? ¿A quién se lo dio? ¿A quién le dio el reinado de Nabucodonosor? Porque aquí leímos en la escritura que dice, y tu reinado se te va a quitar, hasta que no reconozcas quién es Dios. 7 tiempos van a pasar, 7 años. O sea, él, ¿no? ¿A quién? ¿Pero quién se lo quitó a Nabucodonosor para dárselo a quién? A Daniel, no para mí. ¿No? A él mismo. A su hijo. Ah, Acompáñame al libro de Daniel 5. Lean con atención esto. ¿Qué pasa cuando alguien utiliza las cosas del Señor inmundamente? ¿Qué es lo que comentaba la hermana Mayeli? El estar en un ministerio cuando tú estás contaminado. ¿Qué es lo que te puede llegar a pasar? Daniel 5. Vamos a leer del 1 al 5. Es que el Señor me... Si quiere hacerlo por segunda vez. Vuelve a retomar tus ministerios. Vuelve a agarrarlos. Dice que Él te va a morder en el calcañar. Pero tú mira, le vas a pisar la cabeza. ¿Y sabes cómo se la pisas? Sirviendo. Que aunque tenga 1000 problemas, como dice la alabanza, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque vea que los hermanos están mal, no me importa a ellos. Yo sé que el Señor les va a dar su pago. Y así como lo hizo con este hombre por agarrar las cosas contaminadas de Dios, Dios lo mató. El 13, nos brincamos al 13. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense, ya es idolatría. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Nos vamos a brincar al 13 y al 23. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz. Así empecé yo, y aún lo sigo haciendo. Y gloria a Dios. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y en lo particular yo sí he visto la gloria de Dios. Yo sí la he visto. Pero si hay algo que impide, se llama pecado. El único que te puede desviar de Dios y de las bendiciones y de todo lo demás que Dios te da es el pecado. Por eso no lo solapamos. Por eso morimos. Porque hubo un pecado desde el principio de la creación. Si no, no muriéramos. La paga del pecado es muerte. No lo solapes. Instruye a aquel que está en pecado. Ve, dice la Biblia, ve, invítalo a que cambie. Si hay alguien que está mal en el ministerio, invítalo y dile,
no deja de estar haciendo ello y mejor apártate Si ahorita. no cambia, ¿Mande? y si no cambia. Que el Señor se haga las cosas. No querramos que nosotros ayudarle a Dios. ¿O crees que Dios es tonto y no puede? Aquí nos mostró que sí puede y mató a Belsasar. Pero uno cumple diciéndoles, no solapando el pecado. Estás en pecado. Estás en pecado. Tú decides si sigues sirviendo así y sufrir las consecuencias, o como el Señor, como a David le dijeron, 3 cosas te doy. Leerle esa escritura a ese hermano que está en pecado, y si el hermano no entiende y no se corrige, deja que las cabezas empiecen a rodar. No querramos ayudarle nosotros a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios va a hacer la cosa y su pago a cada uno conforme le corresponde. Porque en lugar de a lo mejor nosotros ayudar, nos vamos a ver más nosotros. Mira, el hermano está diciendo porque está ardido. El hermano está así porque mira cómo está. ¿Tú quién eres para decirme? Si ahorita viene un hermano pecador y dice, hermano, te tienes que corregir, el Señor me... Hay un pastor de otra iglesia que había un hermano que estaba en pecado. ¿Saben qué le dijo a este hermano? Pastor, usted está en adulterio. Compruébamelo. El hermano se quedó callado porque era una mentira. El hermano estaba en pecado. No puede exhortarte un pecador a otro pecador. El comal le dijo a la olla, no puede ser eso. Por eso mejor, mira, ponlo en oración. Y si tú estás bien y el Señor ya te puso esa carga con ese hermano, ve con el hermano, invítalo y dile en qué estamos. Si no te hace caso, la paga del pecado es muerte. No nos corresponde juzgar a nadie. Por eso yo no voy a ir, pastor, ¿qué cree? ¿Que el hermano te agarró a golpes y lo ahorcó? No, a mí no me corresponde ir a meter cizaña. El Señor va a hacer las cosas con cada uno. Y yo sé que ahorita, en estos momentos, el Espíritu le está redarguyendo a los dos. Yo lo sé. Pero yo no le quiero ayudar a Dios diciéndole, ay, no, la iglesia. No. A mí no me corresponde. Yo solamente oro que el Señor les ayude, pero que sí les redarguya. Porque si no duele, no sirve. Eso es lo que el Señor traía en esta tarde. Hermanos, cuidemos con celo lo que el Señor nos ha dado. Es poquito. Lo mío es poquito, la verdad. Pero trato de cuidarlo mucho. Porque sé que me va a doler mucho el día que se me quite. Y así como dijo Sandy, con lágrimas. Y a lo mejor ya nunca regrese a ese ministerio. Y solamente las voy a ver en mi lugar sentado. Y decir en mi corazón todos los días, yo estaba en eso. Pero mi pecado hizo que esté sentado aquí. Reconsideren sus caminos. Y no dejen que el enemigo les arrebate eso. Porque el enemigo se ríe. Dice, ahí está tu varón. Ese era el que te servía. Ese era el que te danzaba, que te alababa. Ese era el que intercedía por otros. Míralo cómo está. Ya ni los mandamientos guarda. No dejes que el enemigo se robe lo tuyo. Ni que entre como lo hizo con David. Y como lo hizo con Nabucodonosor. Y por usar las cosas mal de las cosas de Dios, el otro también se murió, el hijo de Nabucodonosor. Así es que de Dios es el hacer la obra. Solamente dice, corrige a tu hermano. Si tu hermano no quiere entender, tú ya lo hiciste como Jeremías, mira. Tu sangre ya no corre sobre ti. Ya corre sobre allá arriba. Porque se le dijo. Y se le va a recordar todas las veces que tú le dijiste. ¿Fue como Dios? No fue como Dios. Y a causa de ese pecado tuvo que perecer. Y es consecuencia que nosotros mismos estamos arrastrando. La paga del pecado es muerte. No te lo voy a... Utilizan porque a lo mejor tienes el cuerpo medio gordo y grande. Y yo sé que es para el Señor. Y así como los vasos fueron contaminados, a mí me da temor que si por mi culpa las cosas salgan mal en la alabanza. Porque con mis manos inmundas toqué los instrumentos. Pero en lo poquito, Fer, en lo poquito te pide que seas fiel. Y si no lo... Aquí en China es pecado. ¿Cómo quieres que te...